Storm, Earth's Mightiest Mutant, la mutante más poderosa de la Tierra, número 1. Si no has visto la serie anterior, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza con un emocionante recuento de los eventos de la serie anterior. Storm se enfrentó a Haded en la Thunder War, la Guerra del Trueno, donde vimos a diferentes dioses del trueno, de diferentes religiones, y a entidades cósmicas como Oblivion, Eternity y The One Above All. Al final, Storm derrotó a Haded, pero quedó algo pendiente. Mistress Death, la muerte, se estaba preparando para ir a la guerra. Mientras se ven imágenes de la serie, una voz nos cuenta: cuando un antiguo y vengativo dios del trueno juró incinerar nuestro planeta. Fue Ororo Munro quien se enfrentó al dios en combate mortal. Cuando los cielos sobre Sudamérica se agitaron en traición y furia, fue Storm quien susurró ecos calmantes para apaciguar la rabia de la madre tierra. Y cuando una explosión radiactiva desgarró una ciudad en el país natal de su padre, la mutante más poderosa de la tierra protegió a los desposeídos, salvó las vidas de los débiles y sanó a los corazones rotos. Como la lluvia que ella comanda, impartió justicia tanto a justos como a injustos por igual en su hora desesperada. De pie, hombro con hombro, junto a héroes célebres de mitos modernos y leyendas duraderas, los Fantastic Four, los poderosos Avengers y los valientes X-Men, nuestra diosa de la tormenta. Nos movemos al presente. Storm se encuentra con Susano, el dios sintoísta de los mares y las tormentas, quien fue derrotado en la Thunder War y perdió ambos brazos. Susano coge su espada con la boca, se posiciona en un lugar bastante visible y clava su espada en medio del agua, emitiendo una poderosa señal. Aquí se nos revela que él está en las marismas ecuatoriales de Rage, The Rogue Planet, el planeta renegado, quien resulta ser primo de Ego, The Living Planet, o Ego, el planeta viviente. Se nos muestra también que Rage está bastante cerca de la Tierra. Storm aparece aquí, y los dos se saludan el uno al otro. Susano le dice a Ororo que ha traído un arma formidable. Ella responde que no ha traído armas. Entonces él le recuerda que es un dios, y que necesitará una poderosa arma para matarlo. Storm le responde que ella misma es un arma formidable. Susano le pide que lo perdone, reconoce que ha subestimado sus habilidades una vez más, y admite que esa misma necedad fue la que lo llevó a deshonrar a su propio panteón. Confiesa que sus acciones contra ella y contra el universo durante la Thunder War han llegado a oídos de su hermana mayor, Atemarasu, quien le ha ofrecido una ruta hacia la redención. Es en ese momento cuando Storm comprende la verdadera intención. Se trata de un suicidio ritual. Él confirma que así es, y le explica que la ha elegido como su Kai Shakunin, o sea, la persona encargada de cortarle la cabeza, después de que él mismo se haya abierto el vientre. Storm se entristece al escucharlo. Reconoce que es un honor haber sido elegida para algo tan solemne. Susano, entonces, le recuerda que ella mantiene un voto complicado en contra de quitar la vida. Storm confirma que es cierto. Susano le explica que ha tomado el control de ese planeta errante con su espada, un mundo que atraviesa el espacio bajo su voluntad, y que continuará su curso de colisión con la Tierra, a menos que ella acepte ayudarlo a quitarse la vida con rapidez. Le dice que la conoce, y que si él se convierte en una amenaza para su pueblo. Storm lo interrumpe. Si eso sucediese, ella lo mataría. Luego, con serenidad, le asegura que tiene toda su atención. Reconoce que no puede afirmarlo con certeza, pero cree que su versión del pasado estaría hirviendo de furia ante esta situación. Estaría indignada de que él prefiera la muerte antes que vivir para recuperar su honor. Además, estaría dispuesta a hacerle sentir dolor por amenazar a inocentes en su búsqueda autodestructiva. Pero hoy, en lugar de eso, le dice que solo le gustaría prepararle un poco de té. Nos movemos a Little Rock, Arkansas. En un programa de televisión dedicado a la exploración espacial, uno de los invitados expone una teoría alarmante. Afirma que hubo una guerra cósmica devastadora que destruyó el antiguo universo. Sostiene que el actual octavo universo apenas tiene 10 años de existencia, aunque todo en él presenta una ilusión de antigüedad. Explica que los recuerdos de seres antiguos, como los Elders of the Universe, los ancianos del universo, los registros fósiles e incluso las pruebas científicas, como la datación por carbono, están equivocados. Todo se alimenta de una mentira. Todo lo que se percibe es una construcción falsa. Y plantea una pregunta inquietante. Si toda la existencia es un engaño, ¿qué dice eso sobre quienes la habitan? Antes de que pueda terminar su reflexión, la señal comienza a fallar. Un hombre y su pareja están a punto de tener intimidad,
con el televisor prendido. Cuando la señal empieza a distorsionarse, ella lo detiene. Él contesta que no importa, pero ella insiste en que no quiere que los vecinos escuchen. Molesto, él se levanta. Ella le pregunta a dónde va. Él responde que al baño. Ella le advierte que no se lleve el teléfono, porque cuando lo hace se queda allí durante horas. Él replica que necesita el móvil para llamar a la compañía de seguros y reclamar el televisor. Ya en el baño, él se desahoga en voz baja. Se pregunta a quién le importaría si toda la maldita ciudad los escuchara. Añade que, si a ella le importa tanto el ruido, tal vez debería mantenerse callada cuando están juntos, en vez de gritar como un alma en pena dando a luz. Y que cada día entiende por qué el padre de ella dejó a su madre. En medio de su frustración, piensa que algún día perderá el control y le dirá todo eso directamente. En ese momento, ella le envía un mensaje diciendo que va a preparar palomitas de maíz. De pronto, el teléfono entra en modo incógnito por sí solo. El teléfono comienza a fallar igual que la televisión. Aparece un mensaje que indica que la carga no está disponible y que se ha detectado líquido. Él protesta, asegurando que ni siquiera lo está cargando. Sopla en el puerto de carga y la falla parece corregirse, pero el aviso sobre el líquido persiste. Sopla de nuevo. En eso, del teléfono emerge un líquido negro que se proyecta hacia su rostro, penetra en su cabeza y la hace explotar. Como comentario, esto debe estar relacionado con lo que pasó al final de la serie de Storm, donde Mistress Death, la muerte, había reunido a diversos héroes y villanos como Spider-Man, Hulk, Thor, Null, Thanos, Wolverine, Gore y Sentry. El teléfono comienza a emitir una súplica repetitiva. ¡Ayuda! 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 ¡Estoy atrapado aquí! ¿Quién creen que haya sido el culpable? La transmisión televisiva cambia. Con la mujer también muerta, el programa anuncia a su próximo invitado, la señora de la magia del caos, la Sorcerer Supreme, la hechicera suprema, la espina en la carne de los Elder Gods. Se trata de Scarlet Witch, quien aparece en la escena del crimen. Sin quitarle la vista al teléfono, aún en el suelo, pregunta: ¿Tú qué has hecho? Como comentario, en la nueva serie Sorcerer Supreme, que también está en el canal, se cuenta cómo Wanda se autoproclamó la nueva hechicera suprema y cómo los Vishanti quieren deshacerse de ella. Ya le han enviado a Agatha Harkness y ahora se enfrentará a Madeline Pryor. Volvemos con Storm. Sugar, el dios dragón del fuego, las tormentas, el cielo y la fertilidad de la mitología vasca, quien ahora le sirve como transporte, le advierte que morirá si entra en batalla con un corazón tan pesado. Storm reconoce que Susano confió en ella y que, desde su perspectiva, traicionó esa confianza. Sin embargo, Sugar le recuerda que durante la Thunder War, Susano la emboscó, intentó acabar con su vida y ahora la forzó a actuar en contra de sus principios al amenazar con aniquilar a su pueblo. Ella hizo lo que tenía que hacer. Ahí comprendemos que, en lugar de envenenarlo, Storm le ofreció té que contenía un relajante muscular lo suficientemente fuerte como para dormir a 10 dioses olímpicos, cortesía de Beta Ray Bill. Susano la acusa de no tener honor. Ella le responde que, sin importar las palabras que le lance, no le quitará la vida. En su lugar, con ayuda de sus compañeros, los Avengers, lo encarcelará en una dimensión de bolsillo hasta que deje de ser una amenaza para su pueblo y para sí mismo. Susano la maldice. Le dice que, por robarle una muerte honorable, se ha maldecido a sí misma. Le advierte que pronto conocerá la ira de Mistress Death y que arderá con el dolor que llena su corazón. Acto seguido, es enviado a la dimensión de bolsillo. Storm se marcha montando a su dragón. Nos movemos a Biarritz, Francia. La ciudad está siendo atacada por unos gigantes de color negro, con máscaras amarillas. Dentro de su hogar, una madre habla con sus 2 hijos. Les entrega gas pimienta y les explica que deben tener cuidado. Les dice que es para protegerse de la gente mala. Sin embargo, si ven un monstruo, deben esconderse y permanecer en silencio, porque el gas pimienta no funciona con ellos. La hija pregunta por qué su hermano puede estar a cargo. La madre responde que es el mayor, y explica que ella también debe irse porque está a cargo de la ciudad. Agrega que se comunicó con el santuario de Storm y que la misma bruja del clima está viniendo a salvarlos. Volvemos con Storm. Sugar emerge desde el océano y confirma que la predicción de Storm fue correcta. Debido a que viajaron sumergidos, los monstruos no detectaron su aproximación. Storm ordena que, por el bien de los civiles que están debajo, utilicen el fuego solo como último recurso. Entonces declara que ahora presentarán a los invasores la penitencia, la retribución y la carnicería.
Inmediatamente comienza el ataque. Volvemos con la madre y sus hijos. Ella les cuenta que informó al Storm Sanctuary que, como heroína residente de la ciudad, ayudará con la evacuación de los civiles, mientras que Storm se encarga de las criaturas. De repente, un impacto sacude la zona, y armas salen volando por todas partes. Ella les grita a los niños que se escondan rápidamente. Luego, casi como si nada hubiera pasado, se disculpa con ellos y admite que debe estar un poco nerviosa, porque hoy conocerá a la famosa Storm por primera vez. En eso, una mano gigantesca aplasta la estructura donde se encuentran y ataca a la heroína. La hija intenta correr a ayudarla, pero su hermano la detiene e intenta tranquilizarla, asegurándole que su madre estará bien. Le recuerda que ella es la Death Siren, la mejor superheroína del mundo, que nadie puede lastimarla y que volverá con ellos en poco tiempo. Mientras tanto, Storm observa lo que queda del lugar que los monstruos atacaron. Piensa que solo las zonas costeras de la ciudad parecen estar bajo ataque. Mientras tanto, la voz nos cuenta: los Evora Okuta invasores se alimentan de un núcleo de magma de unos 1200 grados Celsius, mientras que los humanos viven a un delicado calor de unos 37 grados Celsius. Este pequeño detalle, aparentemente aleatorio, ha sellado la perdición de los asaltantes, ya que la dueña de los elementos hace honor a su título. El agua salada espumosa del mar se cuela en los rincones de la vasta ciudad, pasando por encima de toda forma de vida cálida y demoliendo a todas las criaturas con corazones de magma ardiente. Cuando la lava colisiona con el agua del mar, el vapor atrapa el calor, el vidrio volcánico y los gases tóxicos en muros de túneles arremolinados, los monstruos que desarrollan el instinto de alzarse a los cielos. Rápidamente se encuentran contendiendo con un dios dragón de la tormenta. Sugar le comenta que las plegarias de los adoradores que lo invocaron han desaparecido repentinamente y pregunta si el enemigo ha sido derrotado. Storm responde que no y señala una nueva presencia. De inmediato se lanza contra esa figura que ha detectado no muy lejos de ahí. Cuando aterriza, la figura se identifica como Akujin, general de guerra de aquel a quien Storm consideró adecuado encarcelar, refiriéndose a Susano. Storm le dice que pondrá fin a su invasión, pero Akujin explica que, si esto hubiera sido una invasión real, Storm no la habría visto venir. Aclara que lo ocurrido es solo una advertencia. Exige que liberen a su señor de la prisión dimensional. De lo contrario, destruirán una ciudad del planeta cada 5 días. Ningún continente será perdonado. Además, le aconseja a Storm que aprenda a ver a través de la magia de ilusión. 2 comentarios. Primero, en la miniserie Rogue Storm, que transcurrió 10 años en el futuro, se vio a Akujin como parte del equipo de Rogue que cazaba a Storm. El segundo, en la mitología sintoísta, un Akujin es un espíritu malvado o un demonio. Cuando la ilusión se disipa, se revela la verdad. Storm y Sugar han matado a todos. Akujin se lo confirma. Solo las costas de la ciudad se salvaron de mi ira. Al parecer, las plegarias que invocaron a Sugar desaparecieron porque no quedó nadie con vida para pronunciarlas. Nos movemos al presente y al futuro. En el presente, Ororo está tomando una ducha, intentando procesar lo ocurrido. A Murewa Ayodele le encanta que la dibujen así. En el pasado, volvemos a la conversación que Ororo tuvo con Susano antes de encerrarlo. Susano le revela que sabe que ella no es un dios en el mismo sentido que él lo es. Luego le pide que le diga si es inmortal. Storm responde que no cree serlo. Él le pregunta cuánto tiempo ha vivido. Storm admite que, comparado con él, no mucho. Explica que la mayoría de los humanos la considerarían joven y que, en comparación con la existencia de un dios, la vida humana no es más que una gota en el océano. Susano declara que ha vivido durante milenios. Ha visto imperios que él mismo nutrió en su infancia crecer hasta alcanzar las estrellas y luego reducirse a cenizas. Ha visto a hombres poderosos caer ante otros aún más poderosos. Afirma que, cuando se es inmortal, nada resulta verdaderamente tan precioso como uno quisiera, ni siquiera él mismo. Todo lo que existe alrededor, terminan sucumbiendo a la muerte. Por esa razón, decidió luchar contra Storm en la Thunder War. Deseaba la destrucción de este universo para construir uno nuevo sin sufrimiento ni dolor. Pero si el universo permanecerá igual, si seguirá aferrado a sus maneras crueles, entonces lo abandonará. Aceptará la sentencia de su hermana con los brazos abiertos. Quizás así pueda encontrar finalmente descanso y paz.
liberarse de la angustia que provocan los inocentes. Volvemos a Francia. Death Siren, quien apareció por primera vez en los cómics de Marvel en este número, yace tendida en el suelo. Al ver llegar a Storm, le confiesa que estaba nerviosa por conocerla. Poco después, sucumbe a sus heridas y muere. Mientras tanto, en el futuro, Storm llora desconsolada en la ducha. En el presente, Storm se arrodilla ante los niños. Les dice que su madre luchó con valentía y que lo siente. El hijo la confronta. Le explica que le dijo a su hermana que su madre estaría bien y que volvería con ellos, aunque en el fondo sabía que no regresaría. Le dice que sabe que Storm no lo siente realmente, que solo está diciendo la mentira que cree que ellos quieren escuchar, y con lágrimas en los ojos, finaliza diciendo que todos mienten, incluso Storm. En el futuro, en la ducha, Storm admite que falló, declara que no tiene honor. En el pasado, Susano la maldice, advirtiéndole que pronto ardería con el dolor que llenaba su corazón. Finalmente, de nuevo en la ducha, la frustración y la desesperación invaden a Ororo, quien estalla en un arranque de ira, pero las descargas que emana tienen ahora otro color. La historia regresa a la ceremonia del té entre Storm y Susano. Luego de bebérselo todo, Susano le dice que fue una ceremonia hermosa. Storm le responde que la vida aún puede contener bellezas insondables, incluso para alguien tan antiguo como él, y que las posibilidades esperanzadoras solo desaparecen con la muerte. Volvemos al santuario de Storm, en Atlanta. Finalmente, Storm intenta dormir un poco, pero está a punto de recibir una visita inesperada. Es Wanda, la Scarlet Witch, quien aparece flotando en el cielo nocturno, en medio de una tormenta, y exclama: Storm, ¿qué ira has desatado sobre todos nosotros? Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con Storm, Ars Mightiest Mutant número 1, con guía de Murewa Ayodele y arte de Federica Mancin. Saludos a Josué Rincón 6131. Te cuento que Murewa Ayodele ha destacado por su narrativa audaz en I Am Iron Man y sus aclamadas historias en Moon Knight, Black, White and Blood. Apoya a Ariose Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.